Una bienvenida a cada uno de los que se ha conectado con nuestro programa Vuelo de Pájaro. Juntamente con ustedes estoy aprendiendo, recordando y traigo a memoria aquellos hechos que tuve que llevar a cabo para disfrutar de lo que hoy el Señor me ha permitido ver y ser testigo de cómo su palabra se cumple. Vamos a comenzar una serie, no sé hasta dónde, sobre lo relacionado con lo más valioso que tenemos en la vida. No es la casa, no es el carro, no es el trabajo, que es importantísimo, porque de él se depende, son los hijos. La verdadera riqueza son los hijos. Y tiene que importarnos demasiado el futuro de ellos. Más como en este tiempo que estamos viviendo todos juntos, no es fácil tratar con los asuntos, pero la pregunta que surge es, ¿quién es dueño de sus hijos? ¿Quién comienza a gobernar la vida, a dirigir sus pensamientos, a establecer ciertos objetivos o para bien o para mal? Porque depende de la influencia que tengan los progenitores sobre los hijos, es lo que van a hacer. Pero en otras oportunidades quizá me ha escuchado decir, hoy puede ser el 90% que los hijos aprenden de los de afuera y no de los de la casa, que debiera ser lo contrario. El 90% debiera ser que aprendan de la casa. Pero no es imposible porque ese es el propósito y la meta que Dios se ha fijado con los hijos. Él como nuestro creador y quien nos ha bendecido con el privilegio de disfrutar de una familia, ha establecido también los parámetros, las metas, los objetivos, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, los medios que son importantes. Y permítanme invitarles a orar para que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude en este proyecto. O sea, en lo que vamos a hacer juntos. Porque yo quiero aprender más con el fin de ayudar a otros a ser mejores y yo mismo serlo. Padre, estamos en tu presencia. Te agradecemos porque tu palabra nos permite disfrutar de las enseñanzas de cómo llevar a cabo tarea no fácil, difícil, complicada, pero no imposible. Porque contamos con la ayuda tuya, con la sabiduría que tú nos das y que tú tienes un propósito definido con cada hijo, a quien desde el vientre enriquece con talento y habilidades. Nuestra participación es la menos, pero la tuya, Señor, cuando hacemos lo nuestro, tú te encargas de, a través de tu palabra, cumplir con el objetivo que se ha fijado con el hijo o con la hija. Y que cumplan ese propósito, que siempre será lo mejor. Y es el anhelo de cada uno de nosotros como padres, como abuelos, que sea lo mejor para ellos. En tus manos quedamos y te agradecemos por bendecirnos y hacernos padres sabios, entendidos y dispuestos a hacer lo que nos corresponde, que nuevamente recalco, es lo más fácil que nos toca a nosotros. Si obedecemos, Dios hará lo que para usted y para mí es imposible, para Él es posible y Él lo llevará a cabo y nos dará la satisfacción al final de verlos crecer de lo que queríamos, pero más de lo que Dios quiere. Pero su obediencia y mi obediencia a su consejo, a su palabra y la práctica de ella va a cumplir el objetivo de Dios. Recuerdo después de que ya nacieron los hijos y permítame compartirles en algunas oportunidades lo que sentí hacer
Porque nunca se me enseñó cómo ser padre. No. Nunca se me enseñó cómo ser un esposo. Otras cosas, y gracias, porque mi papá, como ya lo he mencionado, fue hombre de pocas palabras, pero de mucho ejemplo. Cumpliéndose lo que el apóstol San Pablo dice, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Ese fue mi papá. Pero también muchas de las cosas dejó de llevar a cabo para ayudarme. No lo hizo. ¿Por qué? Porque su papá tampoco lo hizo. Y cuando vi los hijos, dice, yo pensé y dije, me pregunté, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces sentí sacar una lista de las cosas que me hubiera gustado que mi padre me hubiera ayudado. Pero no lo juzgué ni dije, no, ¿por qué faltó? ¿Por qué no lo hizo? ¿Cómo así que? No, todo lo contrario. Dije, lo que él dejó de hacer, yo no voy a dejar de practicarlo con mis hijos. Y saqué la lista de las cosas que me hubiera gustado que mi padre hubiera compartido. Mas no lo hizo. Pero razón tenía, tampoco lo hicieron con él. Como esposo, tampoco llegó a sentarse para decirme, hijo, así tiene que ser uno como esposo, esto y esto y esto y esto. No, nada de eso se me comunicó. Pero yo sí me propuse que mi hijo llegara a ser mejor esposo que yo he sido. Y hasta aquí es lo que yo he visto. Ahora, ¿quién puede dar testimonio de ello? La esposa, porque ella es la que le conoce en ese campo, en esa área de la vida de él como esposo. Entonces tenemos que la palabra del Señor nos enseña cómo se va a formar los hijos, una forma compartida entre el esposo y la esposa. Cada uno toma parte. Y es así desde el mismo instante en que se es engendrado y concebido, viene la participación. Cada uno aporta lo que Dios nos ha permitido dentro de la procreación. El óvulo ella, esperma el hombre, y ahí ya viene la formación de ese hijo. Pero la madre, Dios le ha capacitado para su participación ser mayor que la del hombre, porque estamos limitados. Es muy difícil comprender en profundidad lo que ella está sintiendo al no ser que lo exteriorice y lo manifieste de lo que llega a ser el embarazo. Ese proceso de lo que ella está sintiendo, de cómo se da función, movimiento, un sinnúmero de hechos de la cual ella está participando. Nosotros solamente somos personas que vemos nada más, pero ajenos a ese sentir, ajenos a esa participación. Y en esos 9 meses, un sinnúmero de cosas se dan en ella. Y yo recuerdo cuando Ginette quedó embarazada y yendo en un bus, sentía trasbocar y tenía que timbrar para bajarnos, volver a coger otro. Esa fue la situación, no fue fácil para ella. Pero para mí era un poco molesto, pero ¿por qué no aguanta? ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque desconocía. Sin embargo, el Señor me dio el privilegio de ser testigo de cómo naciera el hijo. Y de ahí que en el nacimiento comencé ya a observarlo detenidamente, todo su cuerpecito. Y sus manos eran así. Entonces yo me quedé mirando las manos de él y pensé, Señor, pero qué malo he hecho. ¿Por qué? ¿Y quién atendió? Una doctora quien atendió en la casa el parto, se dio cuenta, percibió mi preocupación por sus manos. Y ella me dijo, ¿qué le preocupan? Que tenga las manos así, pero semejantes manos que tiene, ¿cómo quiere que las tenga así? Si sus manos son grandísimas, las tiene así. Y déjeme decirle, si él hubiera nacido a tiempo,
o hubiera muerto ella o hubiera muerto él. Ochomecino. Dios nos bendijo con un terremoto, un temblor, por decir, no un terremoto, un temblor. Y eso precipitó el nacimiento. Por eso es ochomecino. Entonces tenemos la participación de ella comienza más, porque tiene que ver con los sentidos, con el desarrollo de los mismos. Al nacer, ella es la que le da el privilegio de amamantarlo para desarrollar su gusto, movimiento de su... Todo eso porque Dios creó cada cosa con un objetivo definido, claro. No solamente eso, sino el acercamiento, el tenerla en los brazos, el afecto que necesita el hijo, que no lo puede brindar otra persona. El tacto cuando él comienza a coger la cara de la mamá y a tocar y aún su seno y demás y buscarlo y ese acercamiento y ella con felicidad. Algunos de ellos pues trasnochan a la mamá continuamente porque quieren cada vez tomar el pezón para disfrutar del alimento. Ahora ella le proporciona las defensas que necesita para sobrevivir, para enfrentar un mundo complicado y difícil que no trae esas cosas, pero la madre comienza a proporcionarle el mismo nacimiento como Dios lo estableció. Se da una bendición grande que recibe el hijo o recibe la hija. Y a medida que va creciendo, el verle, el detallarle, el observarle, el contemplarle. Pero el papá, el padre es muy ajeno a muchas de estas cosas. Entonces ahí viene lo que nos dice el libro de Proverbios, el capítulo 8. ¿Cuál es la participación del padre en todo? Porque tiene que ser muy observador, tiene que ser muy detallista para poder dar la ayuda que el hijo o la hija necesitan. Y a la vez también la esposa en ese proceso, en ese tiempo desde el embarazo. Yo sentí darle a ella crema de naranja, de durazno, de esto, de una cosa y de la otra, siempre con leche y prepararle porque quería que el hijo recibiera la alimentación que corresponde. De ahí que hay que alimentarla con lo mejor que se puede de acuerdo a los recursos que se tienen, pero lo mejor, porque son 9 meses, pero son valiosísimos, son importantísimos para ese ser que se está formando y que Dios tiene una meta para esa persona en su propósito que se ha fijado con él, en el servicio que tendrá con Dios para la sociedad y para lo demás. Entonces, en esa relación, la participación es mutua y el padre estar cerca, el tenerle, el aprovechar cada segundo, cada minuto, cada día, cada oportunidad, el aprovecharle, que es vamos a ver el desarrollo de todo esto, porque el futuro es importantísimo. Y dentro de eso, fijándome una meta, dije, yo quiero que mis hijos se capaciten, se preparen, para que no todo mundo les dé órdenes y tenga que obedecer a todos, por lo menos que bajo el mando de ellos estén 5, 6 o 10, pero que estén mandando, pero que tengan alguien. Y pensé así sueltamente. Y pasaron los años y gracias a Dios porque es lo que se ha dado. De manera que yo quiero invitarle para que usted vea lo que llega a ser Deuteronomio 6. Al tener una copia de las Escrituras, haga un estudio. Y allá Deuteronomio 18 también, porque viene la preparación de entrar a la tierra de Canaán. Y entonces se nos dan todos los principios que necesitamos para preparar al hijo para que enfrente un mundo que a medida de su crecimiento, porque ellos no quedan niños, van creciendo y se van saliendo de nuestras manos. Y no podemos estar con ellos como un policía ahí cerca, no. Pero hay que enseñarles desde un comienzo y Dios nos enseña cómo hacerlo
Y así los preparamos para enfrentar un mundo, no importa cuán complicado, cuán difícil sea. Ellos van a sobresalir, van a triunfar, van a vencer, pero hay un trabajo dispendioso que hacer. O se comienza, porque cuando ya llegan, y con esto concluyo, Campesino dijo, árbol torcido, difícil de enderezarlo. Aquí al lado de la casa donde me encuentro hay una mata de aguacate, sus ramas torcidas, otras cosas, va tomando un rumbo, hay otro al frente que ya ha comenzado, será por su vejez o qué, ¿cómo lo enderezo? No, ni aun tumbándolo lo voy a enderezar. Entonces, de manera que hay principios que Dios ha dejado, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera hacerlo. Y si nosotros practicamos esas verdades y vamos a ver el por qué Dios ha establecido ello y el mundo que tenían que vivir y cómo Dios comienza a orientar, a decir a sus padres qué hacer para que ellos cumplieran lo que Dios ya había propuesto con esa nueva generación. Sus hijos, mis nietos son las nuevas generaciones que tienen que hacer frente a un mundo que entra en descomposición, un sinnúmero de cosas comienzan a darse. Pero si los preparamos conforme al consejo de Dios, entonces no tenemos que temer, no tenemos que preocuparnos porque están suficientemente preparados para enfrentar cualquier situación, cualquier momento difícil, y ellos van a aprender la decisión que tienen que tomar que traerá grande beneficio a su vida. Así que quiero invitarle para el próximo programa, ojalá usted haya escudriñado detenidamente el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, el capítulo 11, el capítulo 18 y el capítulo 4 en adelante, y hay un sinnúmero de enseñanzas que nos deja la Escritura, y cuando vamos al libro de Proverbios, donde nos dice la palabra del Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es compartido entre los dos, cada uno participando y teniendo en claro los dos, buscando y uniendo fuerzas, todo lo que hay, todos los recursos y demás para lograr el objetivo que nosotros como progenitores, como abuelos, queremos de los que nos siguen, que son las nuevas generaciones. Padre, te damos gracias por permitirnos ese privilegio de estar con los hijos, ese privilegio de compartir con ellos, esa bendición de tenerles cerca y de ver cómo crecen desde el momento en que nacen, cuando comienzan a voltearse, hacer cada una de las cosas. Pero tenemos que ser muy detallistas para observar cada uno de sus movimientos que cada día en su crecimiento se van dando y que traen a nuestra vida gran satisfacción y recuerdos que no los olvidamos. Son muchos de ellos que no he olvidado ni voy a olvidar hasta el último segundo. Ahí los tendré porque fueron muy valiosos para mi vida y seguro para la vida de ellos. Deseo que el Señor les bendiga. Gracias por dedicarle tiempo a los pasajes que he mencionado. A medida que vamos tratando, voy a darles otras tareas para que juntos disfrutemos de la palabra y a la vez también algunas experiencias que he tenido, compartirlas, por lo menos decirles esto me pasó, esto sucedió, esto no sucedió. Padre, te doy gracias por la bendición dada. Somos muy afortunados, somos muy bendecidos de disfrutar de una familia. Gracias porque bendijo el trabajo de las manos de quienes se han conectado. No ha faltado el pan de cada día y cuando se ha enfermado, en tu gran amor y misericordia, Jesús los ha sanado. Así que gracias, Señor, porque si alguno de ellos están enfermos, puedo decirles con seguridad, en el nombre de Jesús son sanos.
Y en esa sanidad, Dios es glorificado, Dios es ensalzado, Dios es alabado y Dios es honrado. El Señor les bendiga. Un abrazo virtual.